Pensé que luchar por amor era suficiente, pero nadie me dijo qué hacer cuando solo uno sigue intentándolo. Pensé que el amor era una especie de músculo, mientras más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Crecí creyendo eso, escuchando historias donde todo se resolvía porque alguien no se rendía, porque alguien insistía un poco más que el resto. Por eso, cuando conocí a Valeria, no dudé ni un segundo en entregar todo lo que tenía, incluso las partes que no sabía si estaban listas para ser compartidas. Nuestra historia no empezó con fuegos artificiales ni escenas de película. Empezó con conversaciones largas, con silencios cómodos y con la sensación de que no hacía falta impresionar al otro. Yo sentía que, por primera vez, podía ser exactamente quien era sin miedo a decepcionar. Y eso me hizo bajar la guardia rápido, quizá demasiado. Al principio todo fluía. Había planes, mensajes inesperados, risas que aparecían sin esfuerzo. Cuando discutíamos, lo hacíamos hablando, buscando soluciones. Yo estaba convencido de que eso era amor maduro, real, del que se construye con pequeños gestos diarios. Así que cuando las cosas empezaron a cambiar, no quise verlo como una señal de alarma, sino como una etapa más. Valeria empezó a estar cansada con frecuencia. Decía que el trabajo la tenía saturada, que necesitaba espacio, que no siempre podía estar pendiente del teléfono. Yo lo entendí. O eso creí. Empecé a adaptarme, a reducir mis expectativas, a decirme que amar también era saber esperar. Me repetía que todas las relaciones pasan por momentos así y que rendirse a la primera dificultad era cosa de gente inmadura. Así que luché. Luché escuchando cuando ella hablaba poco. Luché siendo paciente cuando cancelaba planes a último momento. Luché justificando actitudes que, en el fondo, me dolían más de lo que admitía. Cada vez que algo me incomodaba, lo guardaba con la excusa de no presionar, de no ser demasiado. Con el tiempo, me di cuenta de que la balanza estaba inclinada. Yo preguntaba cómo estaba, ella respondía con monosílabos. Yo proponía vernos, ella decía vemos. Yo intentaba arreglar las cosas, ella parecía simplemente dejarlas pasar. Y aún así, seguía ahí, convencido de que el amor verdadero consistía en resistir. Recuerdo una noche en especial. Habíamos quedado de vernos después de semanas de no coincidir. Yo había organizado todo, incluso pedí salir antes del trabajo. Cuando le escribí para confirmar, tardó horas en responder. Su mensaje fue corto, frío, diciendo que no se sentía con ánimo. Algo dentro de mí se quebró, pero aún así le contesté que estaba bien, que descansara, que yo entendía. Esa noche me senté solo en mi casa y por primera vez me pregunté si entender tanto no era, en realidad, olvidarme de mí. Me di cuenta de que estaba agotado, no físicamente, sino emocionalmente. Cansado de remar solo, de justificar silencios, de convertir migajas en gestos enormes para no aceptar que algo no estaba funcionando. Decidí hablar con ella. No reclamar, no discutir, solo hablar. Cuando nos vimos, sentí que estaba frente a alguien distinto. No había dureza, pero sí distancia. Le expliqué cómo me sentía, con cuidado, eligiendo cada palabra para no herir. Le dije que sentía que estaba solo en el intento, que necesitaba saber si aún estábamos en el mismo lugar. Valeria me escuchó en silencio. No me interrumpió, no se molestó. Eso, en lugar de tranquilizarme, me inquietó más. Cuando terminó mi discurso, suspiró y dijo algo que aún resuena en mi cabeza: no sé qué decirte, porque no sé si puedo darte lo que estás pidiendo. No fue una frase cruel, pero fue devastadora. Porque en ese momento entendí que no se trataba de esfuerzo, de paciencia o de amor suficiente. Se trataba de voluntad. Y la mía estaba intacta, pero la suya ya no. Aún así, mi primera reacción fue intentar salvarlo. Pregunté qué podía hacer, qué necesitaba, si había algo que yo pudiera cambiar.
Ella negó con la cabeza. Me dijo que no era yo, que simplemente se sentía diferente, que no quería prometer algo que no estaba segura de cumplir. Salí de ese encuentro con el corazón pesado, pero con una idea fija: seguir intentando. Me convencí de que era solo una crisis, de que el amor no desaparece de un día para otro. Así que redoblé esfuerzos. Fui más atento, más comprensivo, más silencioso cuando algo me dolía. Me convertí, sin darme cuenta, en una versión más pequeña de mí. El problema es que mientras yo luchaba, ella se alejaba. No por maldad, sino porque ya estaba en otro lugar emocional. Yo era el único sosteniendo algo que ya no tenía dos manos agarrándolo. El punto de quiebre llegó un día cualquiera. Estábamos sentados uno frente al otro, hablando de cosas superficiales, cuando me di cuenta de que ya no sentía conexión. No había enojo, ni tristeza inmediata, solo una calma extraña. Y en esa calma entendí algo que me había negado durante meses: el amor no se mendiga. Le dije que estaba cansado. No de ella, sino de sentirme solo estando acompañado. Le confesé que había luchado todo lo que sabía luchar, pero que ya no quería hacerlo solo. Valeria bajó la mirada y, por primera vez, asintió sin discutir. Creo que en el fondo ambos sabíamos que ese era el final, aunque nadie quisiera decirlo en voz alta. La despedida no fue dramática. No hubo gritos ni promesas rotas. Hubo lágrimas contenidas y un abrazo largo, de esos que saben a cierre. Cuando se fue, me quedé parado en medio de la habitación, sintiendo un vacío enorme, pero también un extraño alivio. Los días siguientes fueron duros. Me despertaba con el impulso de escribirle, de contarle cualquier cosa. Pero también empecé a notar algo distinto: el silencio ya no dolía igual. Era un silencio honesto, no impuesto. Un silencio que no tenía que justificar. Con el tiempo, empecé a reconstruirme. A recordar quién era antes de convertirme en alguien que se esforzaba por no molestar. Aprendí que luchar por amor es valioso, pero solo cuando hay dos personas dispuestas a hacerlo. Que insistir cuando el otro ya soltó no es amor, es miedo a soltar. Hoy miro atrás sin rencor. Agradezco lo vivido, incluso el dolor, porque me enseñó algo fundamental: no basta con amar fuerte, también hay que ser elegido. Y cuando solo uno sigue intentándolo, lo más valiente no es resistir, sino saber cuándo parar. Pensé que luchar por amor era suficiente. Nadie me dijo qué hacer cuando entendí que también tenía que luchar por mí. Y esa fue, sin duda, la batalla más difícil, pero también la más necesaria que he librado. Actualización. Han pasado varios meses desde que escribí mi historia, y no esperaba volver para actualizarla. En ese momento pensaba que lo más difícil ya había pasado, que aceptar el final era el último paso. Me equivoqué. Lo que vino después fue distinto, más silencioso, pero igual de intenso. Los primeros días tras la ruptura me mantuve ocupado. Trabajo, ejercicio, salidas ocasionales con amigos. Aparentemente estaba bien. Decía que sí cuando me preguntaban, y hasta yo mismo empezaba a creerlo. Pero por las noches, cuando todo se apagaba, aparecía una sensación extraña: ya no quería volver, pero tampoco sabía exactamente hacia dónde ir. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de cuántas cosas había dejado de hacer mientras estaba con Valeria. No porque ella me lo pidiera, sino porque yo mismo me había reducido. Había dejado de opinar para evitar discusiones, de proponer planes para no incomodar, de expresar molestias para no parecer exigente. Recuperar eso fue incómodo. Sentía culpa por pensar primero en mí, como si todavía le debiera algo a alguien que ya no estaba. Un día, sin buscarlo, Valeria me escribió. No fue un mensaje largo ni dramático. Solo preguntó cómo estaba. Mi primera reacción fue el impulso de responder de inmediato, como antes. Pero me detuve.
Leí el mensaje varias veces y me pregunté algo que antes nunca hacía: ¿qué quiero yo? Le respondí horas después, con educación, sin frialdad, pero sin esa ansiedad que solía tener. Hablamos un poco, lo justo. Me contó que estaba confundida, que me extrañaba en algunos momentos. Y ahí sentí algo que no esperaba. Ya no quise ofrecer soluciones. Ya no quise prometer paciencia ni volver a intentarlo. Le dije la verdad. Que también la recordaba, pero que había entendido que extrañar no siempre significa que algo deba retomarse. Que había aprendido cuánto me había perdido intentando sostener algo que no era recíproco. No hubo reproches. Solo silencio al otro lado, y luego un entiendo. Después de esa conversación me sentí liviano. No porque hubiera cerrado todo definitivamente, sino porque por primera vez no me traicioné a mí mismo por miedo a perder a alguien. Esa noche dormí mejor que en meses. Con el paso del tiempo empecé a salir con alguien más. Nada serio al principio, solo charlas, risas, sin promesas. Y fue ahí donde noté el verdadero cambio. No sentía que tuviera que esforzarme para ser suficiente. No medía cada palabra. No sentía ansiedad si tardaba en responderme. Era simple. Y eso, que antes me parecía aburrido, ahora se sentía sano. No digo que todo sea perfecto. Todavía hay días en los que me cuestiono, en los que aparece el recuerdo y duele un poco. Pero ya no duele desde la carencia, sino desde el aprendizaje. Entendí que amar no debería sentirse como estar en constante deuda emocional. Si algo aprendí de todo esto es que luchar por amor no significa perderse en el proceso. Que quedarse cuando el otro ya se fue no es valentía, es negación. Y que a veces el acto de amor más grande no es insistir, sino soltar a tiempo. Hoy puedo decir que estoy en paz. No porque todo haya salido como imaginaba, sino porque por fin aprendí a no abandonarme. Y aunque no sé qué pasará mañana, al menos ahora sé que no volveré a pelear una batalla donde solo yo estoy en el campo.